elige sus candidatos. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo allí en la Casa de San Luis. Está nuestra compañera Mariela Blanco con toda la información acerca del cierre de estos comicios. Mariela, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Y bueno, es inminente la llegada de un minuto a otro de Alberto Rodríguez Saá, precisamente aquí en su lugar, en la Casa de San Luis, donde bueno, se va a estar haciendo el conteo de votos finales. Tengamos en cuenta que la cantidad de votantes superó ampliamente las expectativas, con lo cual, bueno, se han extendido en demasía todo lo que tuvo que ver con esta votación. Las mesas que estaba previsto que cerraran a las 19 horas se han extendido bastante más en el tiempo para poder permitir que todos los electores pudieran sufragar. Esto quiere decir que habiendo pasado las 19:30, aún había 200 personas en algunos colegios de los 15 designados y habilitados para realizar esta interna abierta, esta interna adelantada del PJ Federal, donde se dirime, bueno, quién va a ser el precandidato presidencial por este espacio para las elecciones generales de octubre. Hablamos claramente, bueno, de Eduardo Duhalde, de Alberto Rodríguez Saá. En este momento, bueno, el hermano de Rodríguez Saá está adentro, está también Ramón Puerta. En instantes va a estar toda la unidad del comando electoral dando algunas precisiones sobre todo este proceso eleccionario que se desarrolló hoy en la ciudad, como te decía, con una cantidad inesperada de votantes. Tengamos en cuenta, y este es un dato muy importante para resaltar, que a la gente que se presentaba mayores de 18 años, que solamente la condición era que sean ciudadanos nativos o naturalizados, no se les firma el DNI, con lo cual esto era una elección totalmente abierta, padrón abierto, una elección sin custodia policial, una elección totalmente voluntaria, y la gente en forma espontánea decidió realizar bueno, esta elección, participar, ¿no? Participar por lo que proponen en este caso desde el PJ Federal, que es un cambio radical, ¿no? Un cambio opuesto a lo que tiene que ver con el gobierno de turno. Así que bueno, estamos esperando el boca de urna, estamos esperando la elección definitiva. En instantes, entonces, como te decía, está llegando Alberto Rodríguez Saá, uno de los contrincantes entonces por este espacio. Es inminente su llegada, y también se sabe que Eduardo Duhalde estaría reuniéndose en este mismo lugar, y aquí es donde se va a desarrollar una conferencia de prensa también de un minuto a otro. Se está definiendo el espacio, por supuesto, porque también supera la expectativa de toda convocatoria, ¿no? La prensa aquí en este momento es mucha, así que se están definiendo los espacios, pero va a ser dentro de esta Casa de San Luis, en la planta baja, en el espacio contiguo a nosotros, o en el primer piso. Eso está definiéndose de acuerdo a la cantidad de gente que se haga presente. Como te decía entonces, para remarcar, para recordar, bueno, están llegando las urnas en estos momentos. Se retrasó todo el proceso eleccionario debido a la cantidad de afluencia de gente. Exacto. Y es por eso que, bueno, estarán comenzando a llegar las primeras urnas. Será todo el conteo. Esto llevará aproximadamente 2 horas, quizá un poco menos, para poder saber entonces quién de los dos es el que se va a presentar como precandidato a presidente para las elecciones generales de octubre y quién es el que se va a quedar afuera. Recordémosle a la gente también que todo este proceso eleccionario comenzó hoy en la capital, pero se va a desarrollar hasta el último domingo de mayo a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todas las provincias, para entonces sí poder saber, bueno, quién es el que llega a ser el ganador el próximo sábado 4 de junio. Mariela, ¿allí mismo es donde se van a empezar a contar los votos? Es exactamente así. Aquí es donde van a empezar a llegar las urnas de los 15 colegios y de las 250 mesas que se dispusieron en cada uno de ellos. Recordamos que son 15 colegios, 15 establecimientos los elegidos, uno por comuna. Allí hubo 2 fiscales de mesa, en cada uno por contrincante también. Y bueno, y todo se desarrolló con mucha normalidad, por supuesto con el entusiasmo de la gente. Imagínate, como te decía, que es una elección donde nadie estaba obligado a votar, solamente aquellos que desearan hacerlo, aquellos que estuvieran en el padrón de 2009, que tuvieran más de 18 años y que en ese 2009 hayan cumplido esa edad. Ese era el único requisito, y realmente no solamente se hizo presente la gente afiliada a un partido político, sino que la gente independiente, ¿sí? La gente que se acercaba, los vecinos de cada comuna, que desde hoy temprano, quiero recordar
que se acercaban a preguntarnos a nosotros como comunicadores dónde se podía hacer esta votación. Muy interesante, por cierto, y ha superado las expectativas de todos los candidatos y actores políticos. Y reiteramos, vos nos decías que recién una vez que estén los resultados, aunque sea provisorios de esta elección, allí mismo los dos contrincantes, Alberto Rodríguez Hay y Eduardo Duhalde, van a dar de manera conjunta la primera declaración oficial respecto a esta elección. Exactamente, es así. Hay algunas primeras informaciones que se están manifestando, que comienzan a circular, pero realmente no se puede hablar de un escrutinio definitivo, teniendo en cuenta que faltan relevar muchísimas mesas, a partir de este dato que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Que 7:30 todavía había gente adentro de las escuelas ya con la puerta cerrada, que no querían perder su oportunidad de sufragar. Claro, porque en un primer momento se hablaba que se iban a poder conocer los resultados 2 horas después de finalizado el escrutinio, pero bueno, este retraso entonces se debe a la cantidad de personas que se acercaron a votar, que fueron más de 50.000, un número muy importante, más que el esperado. Y lo pudimos comprobar en cada una de las escuelas de las distintas comunas que estuvimos recorriendo, donde realmente la gente se agolpaba para votar, preguntaba dónde podía votar. Y aunque le dijeran que no le correspondía ese distrito, ese lugar donde votar, la gente se trasladaba con bastones, con los niños, con algunas dificultades a veces para desplazarse. Gente muy mayor, pero muy mayor se acercó. Y no querían perder esa oportunidad de votar, ¿no es cierto? Si les decían que tenían que dirigirse hacia otro colegio, lo hacían con placer. Muy bien, Mariela, muchísimas gracias, completísima la información. En un ratito vamos a volver a tomar contacto con vos para ver cómo sigue entonces este comicio del PJ Federal. Bien, nosotros nos vamos a disponer entonces, ya nos están confirmando aquí que va a ser en el primer piso de la conferencia de prensa, así que vamos a tratar de trasladarnos lo más prolijo que podamos para poder brindarles toda la información bien completa, de primera mano y bueno, siempre antes, por supuesto. Muchas gracias, Mariela. Muy bien, 23 minutos pasaron de las 8 de la noche. Nos acompaña en esta jornada tan importante José Fulugonio, por supuesto. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo estás, Mercedes? Muchas Muy gracias bien. por recibirme. Bueno, en esto que es importantísimo, las internas del PJ Federal, Eduardo Duhalde, por otro lado Alberto Rodríguez Hay. Y es la primera experiencia de este siglo en este tipo, de una interna abierta en toda la República Argentina del Partido Justicialista. Recordemos, la anterior había sido en el año 1988, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, y el de La Rioja, Carlos Menem, definieron quién iba a ser el candidato presidencial del Partido Justicialista. Ganó Menem en aquella oportunidad, después, por supuesto, la historia por todos conocidas, ganó 2 veces las elecciones presidenciales. Hoy es esta primera etapa. La gente, como recién nos decía Mariela, hay muchos que tenían cierta confusión respecto de este proceso electoral porque era solamente una escuela por comuna. Sí. De las 15 comunas que tiene la ciudad de Buenos Aires, solamente había un colegio habilitado para participar de esta preinterna abierta, de modo tal de que había gente que se acercaba a los colegios donde habitualmente se vota, donde han votado en el 2009 y 2007, y se encontraban con que no había elecciones allí. Si les parece, después seguimos desarrollando este proceso preelectoral. Bueno, y ahora les proponemos ver las imágenes de nuestra ciudad de Buenos Aires, 22 grados 8 décimos en la temperatura actual. Vamos entonces a abrir de a poco esta ventana y ver